Jeffrey, como tú decías, hay también un tema de garantías de seguridad que se despliegan precisamente para que no puedan haber disturbios al interior de estos locales, ¿no? Totalmente, y para garantizar que personas con discapacidad, por ejemplo, puedan ingresar y desplazarse internamente exactamente, cómodamente. Y para eso, bueno, la autoridad pública, ¿no? Más allá de la gente de la autoridad electoral que puedan estar, o los voluntarios de transparencia, la Policía Nacional que ponga orden y que haga cumplir, digamos, esas normas fundamentales para garantizar la seguridad de las personas. Lo que no se entiende es que en un centro de votación tan grande, que no es nuevo en este tipo de jornadas electorales, no se hayan tomado las disposiciones para precisamente evitar lo que estamos viendo. Claro. O sea, me parece increíble, con tanto millaje electoral que hemos tenido en los últimos tiempos, que no se haya podido tomar, digamos, las medidas para entiendo que la esto no particularidad ha sido que de pronto aparecieron todos, como que de manera sincronizada todos salieron de sus casas y se aparecieron ahí. Claro, casi como una ola, pero de con manera una sola masiva. puerta, Bueno, digamos, también se acumula de cualquier claro. Esa eso iba a ocurrir acumulación de alguna manera. Entonces, en cualquier si momento del entras día. y te encuentras ahí en el patio, no encuentras la información clara, los números de las mesas en un cartel grande, entonces no sabes a dónde ir, estás dando vueltas, el vueltas. cuello de botella asegurado por todos lados. Con una puerta, imagínate con claro, tal cantidad de gente. Bueno, veremos en qué termina todo eso, pero por lo menos hay que rescatar de esto que ya está viendo una concurrencia masiva. Sí, claro. ¿Cierto? Ya es algo. Y ojalá que también las mesas en la Universidad Ricardo Palma estén ya instaladas, ¿no? De repente Majo nos puede dar esa información sobre las mesas. Ya están el 100% de las mesas instaladas, ya vemos que los electores están entrando a ese centro de votación y esperemos que todo vaya y se desarrolle con normalidad, como debe ser en esta jornada electoral, porque son las 11:25 y recordemos que a las 12 del día mesa no instalada, mesa cerrada. Así es. Bueno, y nos quedan ya, ¿qué cosa? 4 horas y media para poder saber exactamente cómo termina definiéndose este nuevo Congreso, ¿no? Y todas las expectativas que hay al respecto. Sobre todo lo que hablamos con nuestros invitados de los plazos, ¿no? De los plazos que puede demorar tanta la instalación de ese nuevo Congreso y todas las tareas pendientes. Sí, porque hablamos de los tiempos. Porque van a haber, como conversábamos aquí, efectivamente, va a haber un proceso seguramente lento, complicado, disputado, voto a voto en OMPE. ¿Cuáles son las etapas? Primero, bueno, los resultados. Los resultados en mesa, las actas que tienen que ser remitidas, ¿no es cierto? Eso se espera que sea a final de febrero. Según, claro, Fernando, tú estás a final de febrero, pero es probable que pueda durar incluso más, porque las impugnaciones, incluso dentro de cada partido, de cada candidato... Llegan las actas van a llegar a OMPE. Hay actas que van a ir impugnadas, observadas, que no van a entrar al cómputo, que no van a entrar directamente al cómputo porque tienen que resolverse previamente. Así es. Entonces, ahí si hay, digamos, resultados muy apretados entre candidatos en regiones, esas actas impugnadas que están, digamos, observadas, ¿no? Y que esperan resolución, pueden definir quién ingresa y no o no al Congreso en representación de esa región. Eso es uno. Y luego... O sea, digamos, si hasta el número 130 está todavía en discusión, no se ha cerrado todavía por supuesto la que conformación. No. Y a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo tribunal en materia electoral, pueden incluso darse impugnaciones. Y mientras todo esto suceda, el Ejecutivo puede seguir dando decreto de urgencia, además. Claro, hasta que no se instaló el Congreso. Hay dos grandes etapas, ¿no? La primera es la del escrutinio, la del conteo de los votos, y la segunda, efectivamente, es la de resolver, digamos, las impugnaciones y la declaratoria oficial de los ganadores. Entonces, nuestra legislación no tiene un plazo específico perentorio para cada plazo. Entonces, hay incertidumbre también, no hay predictibilidad sobre cuándo van a asumir funciones los nuevos congresistas. Es fundamental que las autoridades electorales sean lo más expeditivas posible, obviamente manteniendo el rigor que la situación amerita. Y la imparcialidad, ¿no? Totalmente. Pero es fundamental, porque no podemos pues estar un mes y medio hasta que se constituya. Ojalá que sean solo algunas semanas. Vamos a ser positivos. Totalmente, pero presionar, digamos, en la medida de lo posible y exigir también los estimados. El acelerador en el grado que se necesita para las circunstancias, ¿no es cierto? Exactamente. Hay dos temas de plazos. Uno, para lograr que la OMPE, y el jurado finalmente diga, ya, estos son los miembros, listo. Pero luego también para instalar las comisiones y para ver cómo presentas el proyecto, cómo lo llevas la aprobación de la comisión. De la mesa directiva, todo el procedimiento. Que también es otra cosa medio engorrosa, ¿no es cierto? Y sobre todo con muchos congresistas nuevos también. La etapa de autoridades electorales con relación a esta elección parlamentaria va a concluir con la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de quienes han sido
elegidos. Y luego viene lo que tú señalas, Rosana, efectivamente, la conformación de comisiones. Es decir, es una conformación o composición que se da en función también de los números, ¿no es cierto?, de escaños que tiene cada bancada. Y la elección de una mesa directiva inicialmente. Exactamente. Y eso va a determinar cuántos de cada bancada integran comisiones y quiénes las presiden. Claro. Que Además, también es fundamental. yo hacía esta pregunta en relación a algunas reformas que tienen que ser hechas antes de que se lleve un año de la siguiente elección, de la siguiente convocatoria, ¿no es cierto? Sobre todo en temas electorales, de reforma electoral. Es cierto, pero esa es una norma con rango de ley que el propio Congreso podría modificar. Excepcionalmente también podría reducir ese plazo, de manera que no sean 12 meses, sino por ejemplo 6, y eso permita que el debate de normas que tengan que ver con la reforma electoral y política para las elecciones de 2021 se puedan lograr, porque si no los plazos, como bien anotas, van a ser muy ajustados. Y son normas muy importantes que trascienden a la próxima campaña electoral y que tienen que tener un debate no solo en la comisión, sino luego en el pleno. ¿Contaminar el Congreso con la campaña para el 2021? O sea, lo que ocurre en el Congreso. Bueno, va a estar influida necesariamente porque, los plazos están ahí y hay un cronograma electoral de precandidaturas. Claro. Recordemos que vamos a iniciar todo esta novedad, digamos, con la dinámica de las primarias, que va a ser distinto. Y esto va a regir también la lógica de la posición relativa frente al gobierno. Es decir, qué candidaturas se van a construir a partir, digamos, de una cercanía más oficialista, cuáles van a ser más antagónicas y quiénes van a ser los grandes líderes que en el debate público pongan la agenda. Porque el Congreso de la República legisla, fiscaliza, pero la lógica de representación tiene un elemento clave que es colocar asuntos en el debate nacional. Y eso en una campaña política es clave, ¿no? Los debates, digamos, en crisis política o en campaña son donde suben el tono. Entonces, tiene que ver mucho, lo influye necesariamente. Sí, y eso va a comenzar, creería yo, a partir de agosto. Va a comenzar a moverse. Obviamente luego se va a intensificar, pero a partir de agosto ya va a haber una sensación, digamos, de pre-campaña, de los primeros acomodos, ¿no? Claro, donde cualquier tema se convierte en un issue, como diría, un asunto de debate, y donde tienes que tener una voz clara. Efectivamente. Creo que no hay que dejar de advertir, además, que iniciada la campaña por 2021, que debe ser en el segundo semestre de este año, evidentemente es muy probable que haya un impacto y un cambio en la relación, ¿no es cierto?, desde el Congreso y esas bancadas con el Ejecutivo, porque evidentemente, entrando en campaña esas agrupaciones políticas, su distancia con el Ejecutivo viene casi de manera natural, es decir, va a haber ahí, digamos, un desmarcaje, ¿no es cierto?, claro. Dependerá de la popularidad del presidente también, sí, ¿no? Sí, de la popularidad del presidente, pero hay que tomar en cuenta de que siendo el último año de gobierno, lo más probable es que el desgaste natural, digamos... Pero todavía tiene una popularidad bastante alta, ¿no? Sí, la tiene, pero acuérdate que también que así como la ha tenido, la ha perdido muy rápido. Sí, es muy volátil. O sea, él ha tenido, digamos, a lo largo de este último año, digamos, un comportamiento zigzag con la popularidad. Y también es cierto que los picos se han dado por la confrontación con el Congreso. Y esta nueva composición no da, digamos, aparentemente, los elementos para ese antagonismo tan marcado, ¿no? Yo lo que pienso es de que con el desgaste, digamos, natural, que supone un último año de gobierno, sin resultados, por lo menos hasta ahora, concretos en asuntos importantes de la agenda de gobierno central, creo que viene un último año en el que evidentemente, con campaña, estas agrupaciones van a tender naturalmente a marcar distancias críticamente con el Ejecutivo. Eso es uno. Y dos, creo también de que eso va de una u otra manera a colocar nuevamente la relación legislativo-ejecutivo en un estado, digamos, no igual al que hemos tenido seguramente hasta el 30 de septiembre, pero sí seguramente en la de una relación distante, por momentos tensa,
Claro, tomemos en cuenta que en el último año de gestión ya no cabe la disolución parlamentaria. Correcto. No, y además se tiene que activar, imagino, también otra labor, que es la de la fiscalización. Y a partir de ahí es donde uno no sabe todas las cosas que pueden aparecer, porque de que somos un país de sorpresas, vamos que lo somos, ¿no? Totalmente. Un asunto que creo es importante destacar es el 2016 ingresaron 6 bancadas al Congreso de la República. Cuando se disolvió el Congreso en 2019, habían 12 bancadas. Sí. Este va a ser un periodo de aproximadamente 16 meses. Ojalá, es una prueba muy básica de institucionalidad, que el número de bancadas que ingrese sea exactamente el número de bancadas que termine. Porque ese es un elemento, digamos, elemental de no solo la dinámica parlamentaria, sino también de cara a las reglas de juego, a lo que ustedes anotaban, de tener las bases mínimas para 2021. Entonces, ese va a ser el último precedente para esas bases. Yo creo que es importante apuntar ahí. Hay mucha incertidumbre para tomar perspectiva. El debate mediático y el debate político siempre tiene una concentración mayor en Lima, y creo que eso se ha agudizado en esta corta campaña. Y tomemos perspectiva, son solo 36 representantes de Lima de un parlamento de 130. Entonces también hay mucha incertidumbre sobre los perfiles políticos de decenas de parlamentarios que vayan a ingresar, que no han estado, digamos, en el debate mediático. No han estado bajo la lupa, y estamos hablando casi de 91, ¿no? Efectivamente. Entonces, 94. Los partidos políticos ahí tienen una responsabilidad, los ciudadanos también, pero la propia dinámica de cara ya a las próximas elecciones generales está supeditada en alguna medida también a eso. Ya, entonces déjame recordar, cuando se habló de este caso de 220 y tantos candidatos que tenían sentencias, mayoritariamente eran del interior del país, si mal no recuerdo, muchos, ¿no es cierto? Muchos, mayoritariamente, por eso digo, en Sí. términos porcentuales. Totalmente, Sí. ¿no? Entonces es una elección donde hay más de 2.300 candidatos, ¿no? Más de 20 listas, entonces no, eso es parte del sistema electoral que tenemos y no es novedad. O sea, que hayan tantos postulantes es una constante desde hace décadas. Pero reparemos en eso, porque con una campaña tan corta no hemos tenido, digamos, la lupa sobre decenas de políticos que van a tener muchísimo Va a ser muy interesante peso en eso el también, próximo ¿no? Congreso. Empezar a analizar los perfiles de los nuevos Analizar los congresistas, ¿no? perfiles de aquellos que han salido elegidos por regiones y de los que en realidad poco sabemos. Por ejemplo, algo que no nos queda claro hasta ahora, ¿cuántos son invitados en esas listas que están postulando por regiones? Y lo pregunto porque eso puede marcar la fidelidad o lealtad a permanecer o no en una bancada. O que inscribieran su militancia en los últimos 3 meses. Igual, vale exactamente para lo como mismo. está pasando Entonces, centenares. Centenares. Aun cuando, digamos, la buena fe de Jeffrey apunta al deseo de que, digamos, las bancadas no se terminen fragmentando o atomizando, presiento de que lamentablemente eso no va a ocurrir. ¿Ok? Presiento de que vamos a tener nuevamente un Congreso que llega en su configuración inicial disperso y fragmentado y que posiblemente en el camino termine atomizándose o fragmentándose un poco más. O sea, eso no lo descarto. Creo que las características y condiciones de esta elección han terminado favoreciendo un Congreso o un Parlamento que va a tener una alta fragmentación. Es un riesgo alto, ¿no? Sí, pero tampoco al punto de como deber señalar de cambiar todo para que todo siga igual, tampoco. No, en eso sí creo que todos estamos de acuerdo. No, Gatoparrismo, a eso iba. gatoparrismo no, pero creo de que, no han sido, y hay que decirlo con claridad, estas las mejores condiciones, reglas para, digamos, acometer la tarea de una renovación pero es cerrar el parlamentaria. círculo, ¿no? Claro. O sea, sí, de acuerdo, pero seamos también claros en que, ¿no es cierto?, esto, digamos, no necesariamente va a significar un Congreso superior o altamente porque la calidad, mejor que lo que dejamos atrás. La calidad de los políticos no cambia en 4 meses, ¿no? Pero sí pueden haber elementos a partir de la composición y a partir de una agenda acotada que podrían dar lugar, digamos,
a un mejor parlamento de lo que hemos tenido. Eso es lo que digo, sin ser la panacea, tenemos obviamente. un informe en vivo. Es que hay dos temas de plazos. Uno para lograr que la OMP, bueno, y el jurado finalmente diga, ya, estos son los miembros, listo. Pero luego también para instalar las comisiones y para ver cómo presentas el proyecto, cómo lo llevas la aprobación de la comisión. De la mesa directiva, todo el que procedimiento. también es otra cosa medio engorrosa, ¿no es cierto? Y sobre todo con muchos congresistas nuevos también. La etapa de autoridades electorales con relación a esta elección parlamentaria va a concluir con la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de quienes han sido elegidos. Y luego viene lo que tú señalas, Rosana, efectivamente, la conformación de comisiones. Es decir, es una conformación o composición que se da en función también de los números, ¿no es cierto?, de escaños que tiene cada bancada. Y la composición de una mesa directiva inicialmente. Exactamente. Y eso va a determinar cuántos de cada bancada integran comisiones y quiénes las presiden. Claro. Que Además, también es fundamental. yo hacía esta pregunta en relación a algunas reformas que tienen que ser hechas antes de que se lleve un año de la siguiente elección, de la siguiente convocatoria, ¿no es cierto? Sobre todo en temas electorales, de reforma electoral. Es cierto, pero esa es una norma con rango de ley que el propio Congreso podría modificar, excepcionalmente también podría reducir ese plazo, de manera que no sean 12 meses, sino por ejemplo 6, y eso permita que el debate de normas que tengan que ver con la reforma electoral y política para las elecciones de 2021 se puedan lograr, porque si no los plazos, como bien anotas, van a ser muy ajustados. Y son normas muy importantes que trascienden a la próxima campaña electoral y que tienen que tener un debate no solo en la comisión, sino luego en el pleno. Contaminar el Congreso con la campaña para el 2021? O sea, lo que ocurre en el Congreso. Bueno, va a estar influida necesariamente porque, los plazos están ahí y hay un cronograma electoral de precandidaturas. Claro. Recordemos que vamos a iniciar todo esta novedad, digamos, con la dinámica de las primarias, que va a ser distinto. Y esto va a regir también la lógica de la posición relativa frente al gobierno. Es decir, qué candidaturas se van a construir a partir, digamos, de una cercanía más oficialista, cuáles van a ser más antagónicas y quiénes van a ser los grandes líderes que en el debate público pongan la agenda. Porque el Congreso de la República legisla, fiscaliza, pero la lógica de representación tiene un elemento clave que es colocar asuntos en el debate nacional, y eso en una campaña política es clave, ¿no? Los debates, digamos, en crisis política o en campaña son donde suben el tono, entonces tiene que ver mucho, lo influye necesariamente, y eso va a comenzar, creería yo, a partir de agosto. Va a comenzar a moverse, obviamente luego se va a intensificar, pero a partir de agosto ya va a haber una sensación, digamos, de pre-campaña, de los primeros acomodos, ¿no? Yo creo que donde cualquier tema se convierte en un issue, como diría, un asunto de debate, y donde tienes que tener una voz clara. Efectivamente. Creo que no hay que dejar de advertir, además, que iniciada la campaña por 2021, que debe ser en el segundo semestre de este año, evidentemente es muy probable que haya un impacto y un cambio en la relación, ¿no es cierto?, desde el Congreso y esas bancadas con el Ejecutivo, porque evidentemente, entrando en campaña esas agrupaciones políticas, su distancia con el Ejecutivo viene casi de manera natural, es decir, va a haber ahí, digamos, un desmarcaje, ¿no es cierto?, claro. Dependerá de la popularidad del presidente también, ¿no? Sí, de la popularidad del presidente, pero hay que tomar en cuenta de que siendo el último año de gobierno, lo más probable es que el desgaste natural, digamos... Pero todavía tiene una popularidad bastante alta, ¿no? Sí, la tiene, pero acuérdate que también que así como la ha tenido, la ha perdido muy rápido. Sí, es muy volátil. O sea, él ha tenido, digamos, a lo largo de este último año, digamos, un comportamiento zigzag con la popularidad. Y también es cierto que los picos se han dado por la confrontación con el Congreso. Y esta nueva composición no da, digamos, aparentemente, los elementos para ese antagonismo tan marcado, ¿no? Yo lo que pienso es de que con el desgaste, digamos, natural, que supone un último año de gobierno, sin resultados, por lo menos hasta ahora, concretos en asuntos importantes de la agenda de gobierno central, creo que viene un último año en el que evidentemente, con campaña, estas agrupaciones van a tender naturalmente a marcar distancias críticamente con el Ejecutivo. Eso es uno.
Y dos, creo también de que eso va de una u otra manera a colocar nuevamente la relación legislativo-ejecutivo en un estado, digamos, no igual al que hemos tenido seguramente hasta el 30 de septiembre, pero sí seguramente en la de una relación distante, por momentos tensa. Claro, tomemos en cuenta que en el último año de gestión ya no cabe la disolución parlamentaria. Correcto. No, y además se tiene que activar, imagino, también otra labor, que es la de la fiscalización. Y a partir de ahí es donde uno no sabe todas las cosas que pueden aparecer, porque de que somos un país de sorpresas, vamos que lo somos, ¿no? Hombre. Totalmente. Un asunto que creo es importante destacar es el 2016 ingresaron 6 bancadas al Congreso de la República. Cuando se disolvió el Congreso en 2019, habían 12 bancadas. Sí. Este va a ser un periodo de aproximadamente 16 meses. Ojalá, es una prueba muy básica de institucionalidad, que el número de bancadas que ingrese sea exactamente el número de bancadas que termine. Porque ese es un elemento, digamos, elemental de no solo la dinámica parlamentaria, sino también de cara a las reglas de juego, a lo que ustedes anotaban, de tener las bases mínimas para 2021. Entonces, ese va a ser el último precedente para esas bases. Yo creo que es importante apuntar ahí. Hay mucha incertidumbre para tomar perspectiva. El debate mediático y el debate político siempre tiene una concentración mayor en Lima, y creo que eso se ha agudizado en esta corta campaña. Y tomemos perspectiva, son solo 36 representantes de Lima de un parlamento de 130. Entonces también hay mucha incertidumbre sobre los perfiles políticos de decenas de parlamentarios que vayan a ingresar, que no han estado, digamos, en el debate mediático. No han estado bajo la lupa, y estamos hablando casi del 91, ¿no? Efectivamente. Entonces, 94. Los partidos políticos ahí tienen una responsabilidad, los ciudadanos también, pero la propia dinámica de cara ya a las próximas elecciones generales está supeditada en alguna medida también a eso. Ya, entonces déjame recordar, cuando se habló de este caso de 220 y tantos candidatos que tenían sentencias, mayoritariamente eran del interior del país, si mal no recuerdo, muchos, ¿no es cierto? Muchos, mayoritariamente, por eso digo, en sí, términos porcentuales. Totalmente, ¿no? Entonces es una elección donde hay más de 2.300 candidatos, ¿no? Más de 20 listas, entonces no, eso es parte del sistema electoral que tenemos y no es novedad. O sea, que hayan tantos postulantes es una constante desde hace décadas. Pero reparemos en eso, porque con una campaña tan corta no hemos tenido, digamos, la lupa sobre decenas de políticos que van a tener muchísimo Va a ser muy interesante peso en el también, próximo ¿no? Congreso. Empezar a analizar los perfiles de los nuevos analizar los congresistas, ¿no? perfiles de aquellos que han salido elegidos por regiones y de los que en realidad poco sabemos. Por ejemplo, algo que no nos queda claro hasta ahora, ¿cuántos son invitados en esas listas que están postulando por regiones? Y lo pregunto porque eso puede marcar la fidelidad o lealtad a permanecer o no en una bancada. O que inscribieron su militancia en los últimos 3 meses. Igual, vale exactamente para lo como mismo. está pasando Entonces, centenares. Centenares. Aun cuando, digamos, la buena fe de Jeffrey apunta al deseo de que digamos, las bancadas no se terminen fragmentando o atomizando, presiento de que lamentablemente eso no va a ocurrir. ¿Ok? Presiento de que vamos a tener nuevamente un Congreso que llega en su configuración inicial disperso y fragmentado y que posiblemente en el camino termine atomizándose o fragmentándose un poco más. O sea, eso no lo descarto. Creo que las características y condiciones de esta elección han terminado favoreciendo un Congreso o un Parlamento que va a tener una alta fragmentación. Es un riesgo alto, ¿no? Sí, pero tampoco al punto de como deber de señalar de cambiar todo para que todo siga igual, tampoco. No, en eso sí creo que todos estamos de acuerdo. No, Gatoparrismo, no, pero creo de que, no han sido, y hay que decirlo con claridad, estas las mejores condiciones, reglas para, digamos, acometer la tarea de una renovación pero es cerrar el parlamentaria. Círculo, ¿no? Claro, o sea... Sí, de acuerdo, pero seamos también claros en que, ¿no es cierto?, esto, digamos, no necesariamente va a significar un Congreso
superior o altamente No, porque ¿no es cierto? la calidad, mejor que lo que dejamos atrás. la calidad de los políticos no cambia en 4 meses, ¿no? Pero sí pueden haber elementos a partir de la composición y a partir de una agenda acotada que podrían dar lugar, digamos, a un mejor parlamento de lo que hemos tenido. Eso es lo que digo, sin ser la panacea, obviamente. Un informe en vivo en unos momentos con Emilio Díaz. Emilio. Porfa, porque la Entonces, en síntesis, no es que aquí hayan optimistas y pesimistas, ¿no? Pero sí tratamos de ser realistas. Hay que tener expectativas, pero tampoco sentir que de pronto vamos a estar con el Totalmente. parámetro. Ojalá Totalmente. que de verdad que hayan aprendido la lección y ese tema del diálogo, de lo que hablaba la vicepresidenta Mercedes Arauz, se dé. Ojalá. Ojalá, porque el tiempo es corto y hay Ojalá. muchas tareas Sí, pendientes. pero va mucho más allá de la intención o la vocación de diálogo. Tienen que haber propuestas concretas, rigurosas y bien establecidas, porque la voluntad es parte importante, clave, pero no es suficiente. Hay que estar capacitado también para llevarlo a cabo. Entonces, el reto es grande. Yo creo que se cierra un círculo a partir de la disolución con la elección de este nuevo Congreso. Es importante, como ya decíamos, ojalá que se constituya pronto y que haya cierta predictibilidad, que también lo hemos anotado. Incluso en algunas listas hay posturas contradictorias entre sus propios candidatos. Eso resta institucionalidad y resta predictibilidad, que es el elemento básico para entrar a dialogar. Exacto. Si no tienes claras las posturas de cada uno, Dentro de pues una cómo agrupación. estableces ese diálogo, ¿no? Es lo más elemental. Si no hay consenso entre la bancada, imagínate si Las posturas tienen que ser partidarias. Son asuntos que creo yo van a estar, digamos, en la primerísima línea de desafíos del próximo Congreso, tanto en su conjunto como por bancadas. Y en segundo lugar, creo que desde esa perspectiva es fundamental que se construya una agenda parlamentaria seria, Así convincente, sobre materias o asuntos verdaderamente sustantivos Y acotada, realista. que puedan ser concretados en este año y medio o un poco menos que tienen por delante en la función parlamentaria. Creo que eso es lo que debemos pedirle y eso es lo que debemos esperar. Si no pueden con eso, yo honestamente sentiría que esto sirvió de poco o de nada. De nada. ¿Ok? Porque claro, la realidad no es que estén Y ahí ahí, por y ahí, estar, que estén y ahí ahí para tam- avanzar. y ahí también habría que decir, y lo voy a subrayar, que no va a ser únicamente responsabilidad de los electores lo que finalmente ocurrió o se dio en ese Congreso. Va a haber también una responsabilidad de quienes nos llevaron a esta elección vía la disolución del 30 de septiembre. Ojo, aquí no solamente cabe decir, bueno, pero fueron los electores los que escogieron a ese Congreso y... Bien, gracias. No. El sistema establece la No, oferta no, también, ¿no? por favor, ojo, y lo he subrayado a lo largo del día. Esta oferta electoral no es un capricho, no es un déficit, digamos, Entonces, Iván, a decirlo de una manera clara, es una digamos, responsabilidad del presidente Vizcarra y la decisión que tomó. a mano forzada, pero por supuesto que sí. Políticamente, pero claro que sí. Pero sin duda, y hay que decirlo con toda claridad. Yo creo que va más allá de esa responsabilidad, yo creo que es la propia composición del sistema de partidos, de estos vehículos electorales que arman listas sin ninguna cohesión y eso va a seguir hasta por lo menos que surte efecto la valla electoral para la pérdida de la inscripción y no tengamos 24 partidos nacionales y lo vayamos reduciendo. Creo que eso es un punto adicional a lo que mencionabas y me permite un apunte que creo que también es importante para la audiencia. Tengamos cuidado con los resultados preliminares a boca de urna que se dan en la tarde, porque no vamos a poder tener certeza hoy en la tarde de cómo se van a distribuir los escaños, de cuántos congresistas va a tener cada partido. por la Podemos tener complejidad más de la certeza elección. de algunos que no podrán pasar la valla porque estarán lejos en el agregado nacional, otros que definitivamente la pasan, pero va a tardar un poco tener certeza y precisión. Entonces, si hay algunas organizaciones políticas que están raspando la valla, pues esperemos, seamos responsables también en esa medida, ¿no? Bueno, cabeza fría, como lo que es lo que se ha estado pidiendo durante todos estos últimos meses, que
Tal cual. Por valgan verdades ha faltado bastante también. ¿eh? Totalmente. O sea, como que todos estamos con las cabezas muy calientes, ¿no es cierto? Ya es hora de más serenidad. Mucha cabeza fría a partir de hoy, a las